en la antesala del fin de semana. Ya es jueves 17 de febrero, señores. Con muchas informaciones, muchas expectativas, por supuesto, sobre lo dicho por el presidente Luis Abinader. Sorpresivo, sí, yo pienso que sorprendió a muchos esa suspensión de las restricciones por todo el tema del COVID-19, yo digo en lo formal, porque en lo real aquí hace mucho tiempo que mucha gente han hecho caso omiso a todo ese protocolo que se había establecido por los mismos temas del COVID. Y la verdad, tenemos que decirla, hace tiempo que mucha gente dejaron de usar las mascarillas. De todas maneras, eso que nos muestra que estamos a la baja después de esa quinta ola, ¿no?, que provocó una cantidad enorme de contagios. Yo pienso que se deja un poco a la conciencia de la gente, efectivamente, esa conciencia que nos costó en tiempos de pandemia, dentro de tanto de lo que nos cobró, bueno, pues fue la falta de educación de los y las dominicanas, esa falta de educación que se le ha negado, no porque lo eligieron, y eso es una crítica, claro. Por eso esa indisciplina a la que nos referíamos, lo que corresponde al gobierno tendrá que cumplirlo, es mantener los centros de vacunación. Hay cuántos, 11.000 millones ahí que están y que tendrá que dársele salida. Y bueno, ¿qué nos toca decir? Vamos a utilizar, yo en lo personal seguiré utilizando mi mascarilla en lugares cerrados, en lugares donde haya muchas personas. Creo que debemos seguir cuidándonos, porque oye la interpretación de algunos, ya no, prohibieron. Oye, no han prohibido nada. Simplemente se han suspendido las restricciones, ¿ok? Más eso no significa que cuando usted considere que usted puede estar expuesto, porque aquí el virus y la situación sanitaria nosotros la tenemos. Y la verdad es que después que esto nos costó cerca de 200.000 millones, óigame bien, en estos 2 años nos ha sabido, mire, la verdad, a sudor. 200.000 millones y casi 5.000 almas que perecieron, que murieron a consecuencia del coronavirus. Entonces, señores, esto es una responsabilidad de cada quien, esto queda a conciencia de todos y cada uno de nosotros, es nuestra salud, es nuestra vida. Hay mucha gente que son vulnerables, que tienen comorbilidad. Hoy, por ejemplo, los casos, evidentemente que aunque en la baja nos muestran 2 muertes, sin los subregistros, y por supuesto muchas personas, gente también contagiada. Entonces, vamos, no es que se está prohibiendo que se use la mascarilla, que nos lavemos las manos todas las veces que sea necesario. No, lo que está diciendo es que eso queda conciencia de usted. Entonces seguimos cuidándonos, porque gústenos o no, el tema del coronavirus, el tema de la pandemia nos cambió la vida. Evidentemente que nos cambió la vida muy a pesar de nosotros, lamentablemente, y habrá restricciones que no se van a separar, no se van a quitar, ni con un decreto, ni con una intervención presidencial. No somos el caso único, hay muchos países que están en esa misma tesitura de lo que dijo anoche el presidente Luis Abinader en términos de suspensión de las restricciones. Supongo que la vocación parece que un poco dictatorial de muchos, por algunas reacciones que escuchamos, se muestra, ¿no?, a tantos años que ya nosotros salimos de la dictadura. Y escuchábamos a algunas personas entonces en esa dirección hacer algunos pronunciamientos. Mi recomendación, a cuidarnos, a seguirnos cuidando de manera consciente. Lo que no sabemos es cómo cuidarnos. Con otra de las informaciones, en tanto espero mi entrevistada del día de hoy. Qué bueno que es el día de hoy. Yo tengo a Nilka Castro, psicóloga, terapeuta familiar y también de acompañamiento en todo este proceso de la violencia de género, ¿no? Primero desde el Centro de Atención Permanente a las Víctimas de Violencia de Género, y ahora desde su terapia particular. Qué bueno, porque hoy aparece la encuesta de Latino Barómetro, que yo creo que todos tenemos que ver y consultar, señores, donde esa encuesta retrata con una crudeza que usted no puede imaginarse el machismo que todavía tenemos enraizados en el país.
parte de lo que plantea, habla de, dentro de las mediciones que hace, hay tres temas, tres elementos que me parecen importantes, ¿no?, de destacar. Uno tiene que ver con la falta de credibilidad de los ciudadanos y las ciudadanas hacia la policía. A pesar de todo el proceso de transformación que no arranca, porque vemos una policía, yo siento, actuando exactamente igual, eso mantiene entonces todo el tema de esa incredulidad de la gente. Las instituciones, señores, hay que cuidarlas. Cuando una institución como la Policía Nacional se degrada al punto de que la gente no cree en ella porque han sido involucrados en las mismas acciones de las que son objetos, ¿no?, de persecución, en este caso es el delito, el tema de la criminalidad, el tema de la delincuencia, lo perdió a pulso esa credibilidad la policía, primero como represiva frente a acciones criminales y políticas en otro momento social y político de la República Dominicana, y después como parte de eso que yo digo está muy vinculado al tema de la pobreza, que es la criminalidad y es la delincuencia. En cada caso, nosotros veíamos cómo agentes policiales y militares, claro está, estaban involucrados en acciones delincuenciales, y eso fue entonces mermando la credibilidad de la gente y fue, por supuesto, debilitando a la policía como institución, y eso no se va a recuperar así nada más con decir y nombrar a gente que además tienen toda una historia al frente de la institución y bajo el discurso de que nos vamos a transformar, y que entonces ya la gente va a creer. No, todavía la gente se confunde porque no sabe a veces cuándo se trata de un policía delincuente o un delincuente vestido de policía. Esa es la realidad, no le gusta mucho. Y dicen, óyeme, pero que estás hablando y que la policía... No, es que eso es así. Díganme ustedes cuántos casos de los que aquí se han denunciado, de crímenes, de delitos, cuántos están exentos la participación policial. ¿Por qué aquí se aceleró todo el tema de la transformación policial? Vamos, recordemos lo que pasó en Villa Altagracia con esa pareja de pastor. ¿Quiénes fueron los que materializaron ese crimen? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes estaban involucrados? Por las razones, bueno, es parte de lo que todavía hay que aclarar, pero eran agentes de la policía. Entonces ese es el riesgo que se corre, y en la medición, la encuesta Latinobarómetro, ¿verdad?, que está haciendo esas mediciones, pues habla de esa credibilidad en doble vía, ¿no?, de la policía. Por un lado, y por otro lado, el tema de la educación. Bárbaro. Hemos hablado de lo que ha implicado, por ejemplo, en tiempos de pandemia, el tema de educación. Y al hacer referencia al caso, hemos hablado de esa deuda que se tiene por mucho tiempo con todo el tema de la educación y negar educación a la gente, y eso en pandemia se quedó muy evidenciado. Pues, ¿qué ustedes creen? Aquí se hace la consulta a la gente respecto a si está de acuerdo, está conforme con los entrecomillados avances de la educación. Y un 30% dice que sí, porque ni siquiera se dan cuenta en los niveles que estamos en los niveles que está la educación en nuestro país, que está en el suelo. No se dan cuenta que nosotros estamos en un 6º grado de primaria, y apenas un 10, entonces sí menciona y señala elementos cuestionantes de lo que han sido los avances en la educación. O sea, no es que solamente nosotros tenemos esa deuda, no es que estamos retrasados, es que ni siquiera nos damos cuenta, porque para muchos, las valoraciones son a partir de una tanda extendida que llevan los muchachitos, a los muchachitos los alimentan. No es esa educación integral, se han convertido como una especie de cuido, porque en eso se ha convertido el tema de la tanda extendida, en cuido para niños, y esos son los parámetros que tienen gente que no han tenido la posibilidad o que le negaron la posibilidad de educarse. Esos son los parámetros para medir los niveles de la educación. Y el otro tema, que por cierto, vuelvo y repito, qué bueno que Nilka me acompañará hoy, tiene que ver en esa medición que hace Latinobarómetro. La verdad que es increíble. Es increíble las cifras y las estadísticas y cómo denota
cómo está permeada esta sociedad por el machismo. El 53% de los consultados respecto a la violencia entre parejas hablan de que es un problema privado y que le pidan permiso al varoncito en tiempos en los que la mujer ha tenido que materializar esa emancipación integral, en tanto se ha vinculado a los medios de producción de la sociedad, o sea, aporta, no es la que cuida, sino que además de cuidar, en muchos casos también es la que provee. Pero cuando tiene pareja, igual cuida, provee, educa. A esas mujeres, dicho desde las mismas mujeres, un 75% entiende que para moverse o para ir a tal o cual sitio, un 75% tiene que pedir permiso a su pareja, señores. Esto a mí de verdad me parece una barbaridad. Y qué bueno que ya sí se integró, Nilka. Me encontraste un poco indignada, Nilka. Qué bueno que estás aquí. Oyendo esos datos relativos al barómetro. Claro que sí, Ay. ahí está. Esos datos son, yo creo que terribles. Lo tengo aquí conmigo. Barómetro de las Américas, así se llama, la violencia contra las mujeres en República Dominicana, normalizado y considerado como un tema privado. O sea, que si un tigre abolla y mata a una mujer, es un problema entre... A estas alturas, es un problema entre parejas. Eso es lo que te quiere decir. Y por otro lado, esas cifras que nos hablan, señores, sobre que usted no puede moverse si usted no le pide permiso a su pareja y demás, con otras bellezas que son destacadas aquí, como ese 69%, que es el 69% que necesitan el permiso para visitar, o cómo disminuyó la percepción de la inseguridad en este caso. Mira qué es lo que acontece. Pasa que la violencia está arraigada en un sistema de creencia. Entonces el sistema de creencia cambia cuando se cuestiona. Y todavía este sistema de creencia, el cuestionamiento es muy pobre a la creencia que tenemos. Entonces, sucede que por eso yo, una de las cosas que digo, una de mis hipótesis es que la violencia ha crecido tanto porque a la mujer integrarse, como bien decía, al tema productivo, cuando tú trabajas, tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que accionar. Y esa vivencia del trabajo, de esa libertad, de esa toma de acción, también te construye para otros espacios. Entonces, esta mujer ya pasa de estar simplemente en el hogar, en el rol reproductivo, a estar en el rol reproductivo, pero también productivo. Claro. ¿Entienden? Mientras que antes se veía que el rol productivo era el rol del hombre y el rol reproductivo el rol de la mujer. La mujer ha pasado a estar en los dos espacios. O el que tiene el control económico, el que provee, ese es el que entonces tiene la jefatura del hogar. Ajá. Y eso cambió. Y eso cambió. Y la mujer ha cambiado, al entrar en el rol productivo, ha cambiado su visión. ¿Qué es lo que pasa? Que como el hombre se ha quedado en el rol productivo y no ha entrado a las tareas de cuidado para que ambos estén de un lado y de otro, Un equilibrio en la balanza. un equilibrio, el hombre sigue esperando el mismo comportamiento, porque muchas veces no se da cuenta de lo que conlleva. Y la mujer que está ahora en el rol productivo dice, bueno, salí del trabajo, pero me hace falta chocolate y pan para la cena. O simplemente ir a socializar con una O amiga déjame, porque estoy hoy exhausta. cumpleaños una amiga, una Claro. compañera de trabajo, déjame cuando salí del trabajo socializar un momento y después llegar a la casa. Fulano, yo puedo Y ir. entonces la mujer va entendiendo que tiene ciertas libertades, Claro. pero el hombre todavía no lo va asimilando, estas libertades. Y todavía entonces pasa que, claro, cuando se da un cambio, el cambio se ancla cuando se da lo que se llama la masa crítica. Y la masa crítica es que un porcentaje ya lo asume y empieza a ser el motor generador de ese cambio en la mayoría. Entonces, todavía hay mujeres que cuando una mujer toma sus libertades, mujeres y hombres empiezan a criticarla. Y esa crítica
comparado con una creencia que tú tenías atrás, te hace ver, ¿estaré yo actuando bien? ¿Estaré yo actuando Pone a mal? dudar. Empiezan las dudas. Y ese comportamiento de duda empieza a generar una serie de distorsiones. ¿Qué es lo que pasa? El tema de ver a la mujer como objeto, porque si una mujer tiene que pedir permiso para socializar, es porque todavía no ha ganado autonomía. Esclavitud. No ha ganado autonomía. Entonces estamos negando que los derechos fundamentales que ella ha adquirido por el hecho de nacer no les pertenecen. Ese derecho a ella tomar decisión, ese derecho a ella circular libremente. Que la restringían antes por el tema, mediatizado por el tema puramente económico y del proveedor. Y porque antes tenemos que también ver que el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos humanos es un tema que se ha incrementado a partir de la década del 60. Entonces, como quien dice, es reciente. Tenemos 60 años, por lo menos, hablando bastante del tema de derechos. Oye, Nurka, te quiero preguntarte en este sentido, porque hay quienes dicen, entonces ahora todo el tema de la violencia de género, feminicidio de maíz, porque ahora con el avance de la tecnología tenemos más acceso a las redes y los casos se denuncian más, o es porque justamente ese rol de la mujer ha cambiado, en tanto es más productiva, es profesional, se vincula a los medios de producción y más que cuidadora es proveedora. Y esa falta de asimilación del hombre, y en algunos casos hasta de las mismas mujeres, eso que los hombres no acaban de entender ese nuevo rol, probablemente podría ser ese detonante para la violencia intrafamiliar o para que hombres maten a sus parejas si es pareja. Quizá un componente importante. Puede ser un componente, pero mira lo que yo veo. En el pasado, tal vez teníamos mucho más violencia emocional, ¿entiendes? Pero la mujer también tenía un comportamiento mucho más sumisa, porque estaba sometida, porque dependía económicamente. Ahora la mujer sabe que ella puede romper una relación y no va a morir de hambre. Y no va a morir porque ella se ha vuelto un ente productivo, ¿entiendes? Entonces eso te da una capacidad, una seguridad. Entonces, este quiebre que se ha dado, que la mujer ha ganado autonomía porque el trabajo te da autonomía, te da una autonomía, ha hecho que ella se asuma de una manera diferente. Nosotras no estamos asumiendo de una manera diferente y los hombres no han entendido la manera y la forma diferente en que las mujeres nos vamos asumiendo. ¿Por qué la violencia hoy se ve más? Porque la violencia que más se ve es la física. Exacto. Como antes la mujer era más sumisa, la mujer era menos contestataria, menos aguerrida. No se llegaba al clima que era el quitarle la vida. Entonces no se llegaba a ese punto y por eso se quedaba invisibilizada. Porque la violencia emocional se queda invisibilizada. De hecho, la violencia se empieza a ver cuando ya empieza a tener connotaciones físicas, pero cuando la violencia física llega, ya hay mucha violencia emocional caminada. Entonces mucha gente no ve la violencia en los inicios porque precisamente lo que se da es la violencia emocional. Y la gente entiende que eso es como parte de la relación de pareja, que él me controle, que él me diga la ropa que me tenga que poner, que él quiera seleccionar mis amigas. Que él es celoso, esto es porque que él me es quiere. celoso y que se me cela quiere decir que eso es amor y no se da cuenta que los celos es una manera de control. ¿Entiende? Entonces, cuando viene a darse cuenta de que está cercada, de que ya está restringida, ya la violencia ha caminado mucho. Ya no tiene vuelta atrás. Y ya hasta está condicionada. Porque por eso vemos, cuando se ve el círculo de la violencia, el círculo en un inicio tiene, para darse el círculo, se da como en un periodo de tiempo largo, en una curva amplia. Pero a medida que el tiempo va pasando,
y que la violencia se va instaurando porque se va instalando como un programa y la gente se va condicionando. Por eso es que no es tan fácil de salir, porque hay un condicionamiento a. Mira, Nilka, ¿y cómo pueden entonces en el caso de las mujeres y hasta los mismos hombres también? Porque aquí se da el punto que ni el agresor ni el agredido a veces identifica precisamente esos síntomas de la violencia que los ven como normal. ¿Qué debe alertarnos cuando empieza ese ciclo de violencia? Por ejemplo, a las mujeres que nos ven. ¿Qué cosas pueden decir? No, espera, ¿hasta dónde esto afecta a mi nivel de independencia o hasta dónde eso ya empieza como el inicio de ese círculo? ¿Qué nos debe poner a nosotros en alerta? Mira, y esta es una gran deuda que tenemos, esto que te voy a decir. La violencia se transforma cuando cambiamos nuestro sistema de creencia, y lo que cambia nuestro sistema de creencia es la información. Entonces, imagínate, yo que te puedo decir que trabajé por muchos años trabajando dinámicas grupales con mujeres, cuando las mujeres llegaban y empezaban a escucharme, las mujeres se chocaban. Pero como al cabo de 3 meses, esas mujeres tenían una comprensión diferente. Entonces, imagínate que esto, en vez de que a ti te llegue adulto, esto fuera parte de lo que se te habla en la escuela, de lo que se te modela en la escuela, como hombres y mujeres, porque es que hombres y mujeres, los hombres tienen un discurso que le da permiso para agredir en pos de su hombría. Y del tema puramente cultural que Ajá, cultural, también, ¿entiendes? Porque hay un permiso para la violencia. Claro. Y la mujer tiene una creencia de que se tiene que someter. Entonces, si empezamos a cuestionar estos presupuestos y empezamos desde niño a trabajar en la igualdad y no en esta igualdad, como mucha gente piensa, como que la igualdad nos va a destruir. No, la igualdad no nos va a destruir, la igualdad nos va a hacer mejor persona. Porque cuando yo puedo saber que mi límite llega hasta aquí, el otro sabe que su límite llega hasta ahí, y que ahí en esa franja nos vamos a respetar, nos vamos a dialogar y sobre la diferencia, si y vamos a negociar, porque no tenemos que ser iguales, no tenemos que pensar iguales, venimos de familias diferentes, claro, que no han educado de forma diferente, por ende, somos de manera diferente. Y confluir. Y entonces nos encontramos, nos enamoramos, pero eso no quiere decir que ahora somos iguales y que pensemos iguales. No, claro. Eso quiere decir que ahora hemos decidido compartir y que lo que más vamos a hacer, juntos. Ese caminar juntos para apoyarnos, lo que más vamos a hacer es negociar. Exacto. Y eso no se trata ni de ganar ni de perder. No es que cuando se tomó la decisión que favorece la iniciativa de otro, es que yo sienta que yo estoy perdiendo. No, yo pienso que es sobre la base de un análisis donde se tomó la decisión de la otra persona porque era la que más nos convenía a ambos. Es el negocio para el equilibrio. Para una y es un ganar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno ve, cuando en una pareja uno hay elementos que van viendo que van a dar al traste de la violencia. ¿Cuándo es? Cuando en la pareja existe lo que se llama una pauta rígida, y una pauta rígida es que siempre se tienen que tomar las decisiones tuyas. Porque si tú no se toman las tuyas, tú sientes que tú perdiste. Porque hay un jefe de hogar. Porque hay alguien que se siente que es superior. Entonces en esa pareja ya hay una distorsión. Porque esa pareja no está consensuando. Porque hay uno solo que vale el criterio, no valen los criterios de dos. Y ser pareja es que somos par, y que como somos par somos iguales, valemos lo mismo. Por eso ese tema de ser cabeza, o sea, una pareja de seres humanos, de ser cabeza, si vamos a ver, tenemos que ser cómo es que vamos a negociar. ¿Cómo es que vamos a negociar para llegar a un acuerdo? Aquí el criterio de uno no vale más que el del otro. Los criterios valen iguales. Sin embargo, el tema de la educación y el género afectan de manera increíble, muy increíble a los individuos cuando se trata de hacer la evaluación sobre la violencia doméstica. Vamos a ver eso a la vuelta.
porque la verdad que yo creo que eso es importante, y para mí muy importante que las mujeres y que los hombres también empiecen a identificar y a saber cuándo es que comienza esa violencia, que legitimamos a veces por ignorancia, y que ya cuando se llega a una situación también, que es el otro punto que hoy en la encuesta Barómetro de las Américas lo pone mucho de relieve, ese punto de que, óyeme, los conflictos entre una pareja es un asunto privado, cuando ya hay expresiones muy fuertes de violencia. Vamos a la pausa, venimos de una vez. Bueno, señores, aquí estamos. Sí. Nilka Castro, psicóloga, terapeuta familiar, ¿verdad? Así es que ustedes, mira, los números en pantalla estarán para quienes necesiten, bueno, pues asistir a consulta con Nilka. También tiene su consulta privada. Y te agradecemos mucho, Nilka, que hagas un paro, un alto, cada 15 días va a estar con nosotros para venir entonces a abordar una serie de temas que consideramos importantes, que sobre todo las mujeres debemos consumir, aunque no es un tema específico de las mujeres. Pero hoy, como estamos hablando de los datos de Barómetro de las Américas, hay una parte que a mí, la verdad, y que yo creo que es importante escuchar tu opinión. 53% de la población considera que la violencia entre parejas es un tema privado. Y pienso yo que no, pero no sé qué piensas tú y tus argumentos. No es privado. Ahora, ahí es que se ve lo importante que es la creencia. Recuérdense que del dicho que dice que en situaciones de marido y mujer nadie se debe meter, que en problemas de marido y mujer nadie se debe meter. Entonces todavía mucha gente sigue creyendo esto. No es privado. ¿Y por qué no es privado? La violencia no es un tema privado porque nos afecta a todos y a todas. La violencia nada más no afecta a ese hombre y a esa mujer y a los hijos de esa familia, sino que afecta a toda esa familia, hasta los que no viven dentro de esa casa. Pero a veces, mire, a los vecinos, a las vecinas, a los niños, a las niñas que comparten, porque ese niño y esa niña que ve en su familia violencia, ¿qué pasa? Que él ve violencia y entonces muchas veces repite ese comportamiento. Entonces, él aprendió a violentar y sigue violentando. Ese niñito, a sus amiguitos, cuando tiene un problema, le pega. Sí, pero además una agresión a una mujer es un tema de acción pública. Es un tema de acción pública porque además es que... a un ser humano. Pero es que está dañando a un ser humano. Claro. Y todo lo que daña es un tema que nos afecta. Entonces, es de orden público, que no es privado, porque daña a una persona, pero además daña a la persona que la recibe y daña a la persona que se entera, ni siquiera lo tiene que mirar. Ni siquiera lo tiene que mirar, porque a usted no le ha pasado, que usted le han comentado el que una persona ha agredido a otra, y si usted se tiene que relacionar con esa gente, ¿cómo usted va a relacionarse? Usted va como con cuidado, usted siente que tiene que ir de a poquito. Entonces, ¿para qué aprende una mujer? ¿Qué aprende una mujer que vive en una sociedad, por ejemplo, como la nuestra, que ve que al año matan más de 100 mujeres cada año por más de una década? Así es. Cuando ella tiene una situación con el marido y este hombre, por ejemplo, se acaloró y subió la voz y este hombre se le pega mucho, ¿qué piensa esta mujer? ¿Qué piensa esta mujer? Esta mujer se recuerda de esa que mataron. Claro. Eso viene a su mente porque eso está en su vivencia. Claro. Eso está en su vivencia. Y ella dice, espérate, yo tengo que ahora ponerme pianita. ¿Entiendes? Yo ahora tengo, porque, ¿y qué puede pasarme? Entonces, cada mujer, no, no, es una todas sumisión, las mujeres. O sea, lo que hay es sumisión. Es sumisión. Todas las mujeres, cuando vemos que un hombre incrementa, pensamos esto. Entonces, esto tiene que salir
del imaginario social de los hombres y de las mujeres. Esto tiene que ser un hecho muy raro, que no esté presente constantemente recordándonos que esa es una posibilidad. Pero además, también para los hombres, que muchos hombres dicen, no, yo no pensé nunca que yo iba a agredir a mi pareja, pero usted, con todos estos permisos sociales que tiene, usted ha escuchado eso, que cuando usted se enoja tanto que usted no le pone un pare a su enojo. Y dicen, me provocó. Y usted dice, me provocó, y usted no se da cuenta que es su reacción a la que usted no le ha puesto un pare, porque usted no es un animal, porque usted se para frente al jefe, y porque usted no le va arriba al jefe. Exacto. Porque usted entiende que hay una jerarquía y que usted se tiene que parar. O a un compañero de trabajo que tal vez no tiene ninguna jerarquía, porque usted sabe que está dentro de la empresa y la empresa no lo tolera. Que no tiene una posición de poder, que es lo que sienten muchos hombres frente a las algunas mujeres. Y por ejemplo, cuando la empresa tiene unas normativas, usted sabe que usted no se puede fajar con el compañero, que tal vez son iguales en jerarquía, pero usted sabe que no se puede fajar con él porque usted sabe que hay algo mayor. ¿Hay un código? Que ese código que a usted lo frena. Pero en la familia usted siente que no está ese código. Está empoderado. Usted siente que usted puede ir y hacer lo que usted quiera. Usted no se da cuenta que hay una constitución que norma los derechos ciudadanos. Y que esa persona que convive con usted tiene unos derechos igual que usted, y que para eso existe un sistema judicial que tiene que velar y garantizar el bienestar de todos y de todas, y que cuando usted atropella, usted está afectando el bienestar de una de las partes de este país. Entonces, por eso no es privado. Por eso no es privado. Que pase en la casa que usted paga no quiere decir que es privado. Eso es igual que la gente que piensa, y yo le voy a poner un ejemplo muy común que se da, que la gente piensa que yo tengo mi radio y yo lo puedo poner le puedo poner el sonido al volumen que yo quiera. No, es su casa y es su radio. Pero usted vive en una comunidad. Y hay un entorno, que no es suyo, que usted tiene que poner un límite, que el sonido no debe de salir de su casa. ¿Por qué razón? Porque usted está afectando el bienestar de otros. Entonces tenemos que aprender, nosotros no hemos aprendido a tener un límite de cuando afectamos el bienestar de otro, de otra. Que ayuda mucho el ejercicio de usted colocarse simplemente en la posición de los otros. Y que ayuda también, si usted no se puede colocar en entender que usted no puede hacer todo lo que usted quiere, que usted tiene que replegarse. Usted está muy incómodo. Yo recuerdo una vez, y eso me encantó, estando yo capacitando en el Hotel Embajador, un señor que era seguridad, él me dijo, mire, usted sabe qué, que yo me di cuenta, cuando empezó a salir eso de que a uno lo podían meter preso y eso, él me dijo, yo me di cuenta que yo a veces me dan unos piques tan grandes que yo quiero como desbaratarlo todo. Entonces yo dije, no, esto me puede traer problemas. Y entonces, ¿sabes lo que yo hago? Cuando yo estoy enojado, yo me voy de mi casa a un parquecito que me queda cerca. Y voy y camino. Y después que a mí se me ve el pique, yo vuelvo para mi casa. Y yo le dije, mire, eso es una buena estrategia. Claro. Porque ese es un recurso. Usted se va, usted camina, oye una musiquita y después te vuelve. Menos irascible. Y entonces usted puede ver la situación de una manera diferente. Claro. Y él me dijo, sí, yo me di cuenta, mire, ya yo no estoy en eso, porque yo me di cuenta que yo me puedo meter un lío. Entonces, la persona, eso que hizo ese señor, que no tiene un gran nivel educativo, claro, pero sí tiene un gran nivel reflexivo, porque él pudo reflexionar que él se podía meter en un problema y él buscó una estrategia para no meterse en ese problema. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Bueno, evidentemente que esos datos que nos arroja hoy la encuesta, Barómetro de las Américas, que no necesitamos la encuesta porque los datos de la realidad se padecen, sí. No, los datos de la realidad yo creo que son más. Son mucho más. Los datos altos. de la realidad son palpables. Nosotros los vemos, nosotros los vivimos con mucha gente.
Aquí hay una verdad cierta y es que hay que sensibilizar mucho más sobre el tema de la violencia de género y eso involucra entonces tanto a hombres como a mujeres. ¿Y qué hacemos en ese proceso de sensibilización? ¿Cómo ayudamos? Porque salir un poco de lo que es la teoría, de los planteamientos, ¿cómo? Por ejemplo, en el caso que pones de ese hombre, bueno, eso es una forma de entender, ¿no? De reflexionar respecto al tema, pero debe ser más amplio, más, ¿no? plural. Más plural. Más plural. Esa sensibilización para que nosotros podamos tratar entonces esa violencia de género. Mira, esos datos a mí me ponen triste. ¿Por qué razón? Porque nos hablan lo lejos que todavía estamos. Porque eso habla de que el esfuerzo que se hace es poco para los cambios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren algo, y yo lo voy a decir. Este tema es importante que comience a trabajarse en la escuela desde los niños pequeños, porque no tenemos que mirarlo. O sea, lo que tenemos que hacer es enseñar y validar cuáles son los comportamientos que verdaderamente nos ayudan a tener unas buenas relaciones. Y las buenas relaciones no se trata ni de hombres ni de mujeres, se trata de personas. Y tenemos que ver de personas, porque a la larga, hombres y mujeres estamos en esto perdiendo. Unos de una manera, porque desde el tema económico, obviamente, y desde el tema de la vida, porque se habla más del tema de las mujeres, porque las mujeres pierden la vida. Entonces perdemos mujeres, perdemos personas. Las mujeres pierden la vida. Pero si cuantificamos, es pérdida por todos lados. De este lado más, porque hay vidas implicadas. Pero estamos aprendiendo, hombres y mujeres, comportamientos que nos están dañando a ambos. Porque yo digo, o sea, los hombres con estas situaciones de ejercicio de la violencia, de la validación de su hombría a través del ejercicio de la violencia, se pierden, por ejemplo, el tema de tal vez de disfrutar de sus hijos, de sus hijas, de las caricias, de tener una vida que le permita drenar más sus emociones, no de manera reactiva, sino de manera asertiva, porque nada más saben reaccionar, pero no saben canalizar asertivamente. Entonces tenemos que aprender a canalizar las emociones, los disgustos, los enojos de otra forma, que nada más no sea a través del ejercicio de la fuerza y el control. Porque hay otras maneras. También yo tengo que aprender a ser más empático, aprender a ver que hay otra persona del otro lado. Claro. Aprender a sentir más, a ver el dolor del otro, a no pensar que todo tiene que ser a mi modo. Claro. Entonces, cuando aprendamos eso, seremos más humanos, porque seremos mejores, seremos personas mejores. Sí. Yo insisto que tiene mucho peso ahí, mucha incidencia el tema cultural. El tema cultura. Porque es que yo no puedo ceder, porque es que los hombres tenemos que asumir tal o cual posición. Y es porque también si no, ver que eso tiene un peso increíble. Una pareja no es una competencia de que tú ganas y yo pierda. Una pareja es un equipo que va hacia una meta, hacia un rumbo, apoyándose, acompañándose. Nosotros no estamos en bando contrario. Nosotros estamos en el mismo equipo. Correcto. Nosotros no estamos uno en un equipo y el otro en otro. Nosotros estamos en el mismo equipo. Y si pierde uno, perdemos todos y todas. Así es. Nada más no es que pierde uno, no, perdemos todos y todas. Entonces nosotros no estamos de que en equipos diferentes. Nosotros estamos del mismo lado. Yo no puedo ver que mi pareja es alguien que yo la voy a doblegar, porque no se trata de someter. Ni de subordinar. Ni de subordinar, claro. Porque esto no es, una pareja no es un empleo. Y ya hasta los empleos tienen otros mecanismos, porque se ha visto que eso no funciona. Correcto. Por eso hoy se habla mucho del cooperativismo. ¿Entiendes? Se habla mucho de cooperar, de hacer cosas en conjunto, de tomar en cuenta. No de que se hace lo que yo quiero, no se trata de imponer,
se trata de crear una decisión conjunta, porque se ha visto que esto enriquece, que esto genera avance. Entonces, así mismo es la pareja. Entonces tenemos que aprender otros métodos, otras formas. De relacionarse en pareja, por supuesto, evidentemente. Nilka, yo quiero decirle a nuestros televidentes que a través del 829-548-6511 te pueden contactar para tu consulta. ¿Dónde estás ubicada? Estoy en Gascue. En Gascue. Estoy una cuadra antes del Palacio Presidencial. Bueno, el contacto a través de esto y me gustaría también muchísimo, porque ahora que habla de la formación de los niños, de cómo empezamos a educar respecto a todo eso, en algún momento en tus participaciones retomar, porque vi un caso muy emblemático, una denuncia terrible en el día de ayer de un suicidio de un niño, del hostigamiento en las escuelas. Es que miren, que ese es un tema. Ese es un tema, el tema del bullying, porque tenemos que empezar a ver que a todas estas conductas no la podemos hacer indiferente. Tenemos que empezar a hacerle rechazo a esta conducta para que estas conductas cambien. Claro, que también es una forma de violencia y de formadora de niños y niñas violencia, que en el mejor de los casos terminan con el tema de la deserción, en el peor de los casos terminan con el suicidio. Eso es grave y hay que empezar a atenderlo. Y hay que empezar a hablarlo, porque todavía en nuestro país no tenemos tantos casos, pero en esos niveles, pero eso va creciendo. Y yo le digo una cosa. O quizás no tenemos los mecanismos ni le hemos puesto la atención para identificarlos y para medirlos. Y no necesariamente implica que no se den, pero eso será tema Mira, y yo te quiero decir que eso es muy importante. Yo recuerdo que hace unos años, en el 2013, 2014, por ahí, tuve la oportunidad de trabajar el protocolo para la norma del Ministerio de Educación. Y yo recuerdo que cuando yo hablaba de los mecanismos, ese protocolo ha tenido mucha gente que decía, pero ¿y eso tan fácil va a dar cambio? Porque la gente entiende que para generar cambio hay que usar la fuerza y la violencia, y desde ahí comienza. Si yo no sé dialogar, si yo no puedo hacer una buena investigación, si yo no puedo hacer en la medida un cambio de conducta desde una forma positiva, solamente a través del uso de la fuerza que yo estoy enseñando. Así es. Entonces, tenemos que cambiar esa mirada de que la fuerza es lo que encausa. Hay otras formas que también encausan, que no es el uso de la fuerza. El amor construye más que la fuerza. Entonces, tenemos que aprender a ver cómo es que yo voy a enseñar desde una forma asertiva. Así es. Bueno, pues es un tema que vamos a desarrollar en un próximo encuentro con Nilka, que siempre, como siempre, agradecerte a ti y a todos los que nos siguen a través de este punto crítico, que mira dónde terminó el tema de la violencia, señores. Es que somos sociedades muy violentas y no por decisión. Así es que muchísimas gracias. Esto va a la plataforma de YouTube. Nos reencontramos mañana.